creo que siempre es bueno estar repasando, recordando lo que tenemos en la palabra del Señor, siempre es bueno recordar, ¿no? Y entonces, Hebreos 6:1 es el fundamento que hemos tomado para esta serie y es el fundamento también del programa, ¿no? Entonces, nos dice que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que dejar, esa es una de las cosas que a veces nos cuesta, ¿no? Dejar las cosas, dejar, cuando estamos acostumbrados a tener ciertas habilidades o ciertas cosas en nuestras vidas, nos apegamos mucho a ellas, pero la Biblia nos dice que hay que dejar ya ciertas cosas para poder tomar otras. Una de las cosas que uno tiene que hacer para poder tener algo nuevo en sus manos es soltar eso para poder tener lo nuevo, gloria a Dios. Entonces, dejando ya los rudimentos, aleluya, vamos, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, hay que seguir empujando, hay que seguir haciendo mudanzas, variaciones, transformaciones, modificaciones, hay que seguir en la dirección de mejorar, hay que seguir en la dirección de seguir creciendo, gloria a Dios. Entonces veíamos que la palabra del Señor en Eclesiastés nos muestra principios de la importancia de no andar solo en este camino. Tal vez para otras cosas se puede andar solo, pero no en los caminos de Dios. En los caminos del Señor se necesitan de otros hermanos. En los caminos del Señor se necesita de otras personas. Necesitamos que nos ayuden, gloria a Dios, y nosotros ayudar. Y entonces la palabra del Señor en Eclesiastés 4 nos decía que es necesario tener otra persona para que nosotros podamos levantarlo a Él o que Él nos levante a nosotros. Para que cuando estemos en tiempo de enfriamiento o en tiempo de la temperatura espiritual no muy alta, alguien se acerque a nosotros y nos pueda brindar calor, o al contrario, nosotros podamos acercarnos a otros y darles calor. Y también en tiempos de conflicto, en tiempos de adversidad, en tiempos de lucha, en tiempos de conflicto, también podemos tener la ayuda de alguien que nos va a ayudar con su experiencia, con la palabra de Dios, para poder enfrentar al enemigo, para poder resistirlo. La palabra del Señor lo dice, ¿no? Que dos resistirán mejor. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, no se rompe pronto. Gloria a Dios. También encontrábamos el consejo de Dios desde el libro de Génesis, ¿no? Hablándole a Adán, le dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y sabemos que en la palabra de Dios, cuando habla de hombre, no se refiere solamente al género masculino, sino a la especie, o sea, hombre o sea mujer. No es bueno que esté solo en la vida cristiana. Por eso, la importancia de congregarnos, no dejar de congregarnos, que no se vuelva una costumbre. Hay personas que tienen la costumbre de dejar de congregarse, pero están poniendo en peligro su vida espiritual. Están poniendo en peligro, gloria a Dios, su estructura espiritual, gloria al Señor. Entonces, nos necesitamos los unos a los otros. Por eso lo aprendimos en el Padre Nuestro, ¿no? Y diariamente, así como hay otros que están orando por nosotros, nosotros oramos por otros, porque como lo vimos, tiene 5 puntos donde nos habla de nuestro, ¿no? El pan nuestro, perdónanos, no nos metas y líbranos del mal, ¿no? Entonces, gracias a Dios porque somos una familia, gracias a Dios porque somos un gran equipo alrededor del mundo. Tal vez cuando nosotros nos miramos cerca de nosotros, cuando miramos el núcleo pequeño de la familia, o cuando miramos el grupo pequeño que se reúne en el hogar de la casa, en el hogar de amor, en la casa, tal vez es pequeño, tal vez podemos ver un poquito más grande en la congregación, pero sin embargo sigue siendo pequeño. Pero cuando reunimos cada casa, cuando unimos cada grupo familiar o cada célula, cuando unimos cada iglesia, gloria al Señor Jesucristo, alrededor de cada ciudad, alrededor de cada país, alrededor de cada continente, y comenzamos a hacer la sumatoria, y la sumatoria, y la sumatoria, y la sumatoria, somos una gran familia, gloria a Dios. Por eso nuestro Señor en el punto 4 del Padre Nuestro dice, vénganos tu reino. Esto no es algo pequeño, esto es algo muy poderoso, esto es algo muy grande, y nuestro Señor es el que lo está edificando. Él es el que lo está construyendo, pero por eso necesitamos tener tareas, necesitamos tener ocupaciones, necesitamos tener quehaceres en nuestra vida diaria para seguir construyendo lo que el Señor está haciendo, y las herramientas las tenemos en la palabra de Dios. Necesitamos seguir avanzando hacia la excelencia, hacia la superioridad,
a la madurez, al esplendor, a un nivel mayor de pureza, a un modelo superior, gloria a Dios, y eso lo necesitamos hacer. Entonces, hoy en este día estamos entrando al punto octavo, al séptimo ejercicio, a la séptima herramienta donde nosotros podemos desarrollar una práctica, una destreza, una destreza más. En el punto quinto, entramos en Gálatas 5, el verso 15 nos decía de tres cosas que nosotros como cristianos debemos de evitar, ¿no? Y era no morder, no comer y no consumir los unos a los otros. Entonces, que el Señor nos siga ayudando a eso, ¿no? A mantenernos retirados de esas actitudes, a mantenernos retirados de esos viejos hábitos, a mantenernos retirados de esas malas costumbres. Después, en el verso 26, veíamos que no era bueno vanagloriarnos, no era bueno irritarnos. Y hace un mes, en agosto 26, vimos que tampoco era bueno envidiar. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en esto de la palabra de Dios seguimos aprendiendo. Esa es una buena actitud que todos debemos de tener, ¿no? El deseo de mantenernos aprendiendo. Gloria a Dios. Y normalmente hay algunos factores que por los cuales, algunas causas, algunos elementos, algunos principios por los cuales la persona toma sus decisiones. Normalmente las personas cuando van a tomar una decisión, ellos buscan una autoridad, buscan una potestad, buscan a alguien mayor que ellos, ya sea en experiencia, ya sea en conocimiento, para poder tomar sus decisiones, para poder seguir el camino que les espera, para poder determinarse, para poder tomar la resolución, para poder enfrentarse con firmeza al paso que van a continuar. Y esa es una cosa, es algo que quiero que repasemos en esta noche antes de continuar con el punto. Y muchas personas hacen sus decisiones o sus vidas están fundadas en base a la cultura. Ellos miran lo que otros están haciendo y entonces depende de lo que otros estén haciendo, ellos van a hacer eso. Tal vez no sé exactamente cuál es el origen de eso, a dejar sus decisiones influenciadas por lo que otros hacen. Pero en Daniel capítulo 3 y el verso 4 encontramos un buen ejemplo de eso, ¿no? El hombre de aquella época, gloria a Dios, dice verso 4, el pregonero anunciaba en voz alta, observe, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ahí estaban casi todos, ¿no? Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Verso 7. Por lo cual al oír, ojo, todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos, otra vez todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y como ya conocemos la historia, hubo alguien que no estaba dentro de esos todos. Hubo alguien que no se dejó influenciar por eso. Aparentemente era lo que todos estaban haciendo. Iba a ser la cultura del momento, que todos fueran ante esta estatua y se postraran. Y observe que son varios instrumentos de música, ¿no? Varios instrumentos que producían sonido para que ellos fueran arrastrados por la cultura. Pero esa es una de las características que nosotros debemos de desarrollar. Nosotros no podemos dejarnos influenciar por la moda, por la ropa que hay que usar de moda, por la publicidad de los aparatos electrónicos, o por los estilos de vida, ¿no? Hay muchos estilos de vida de hoy que son bien peligrosos y la gente toma sus decisiones para vivir en base a eso, ¿no? A la cultura. Y entonces algunos viven en unión libre porque es la cultura, es lo que todos están haciendo. El noviazgo con derechos, dicen algunos, o la homosexualidad, o el lesbianismo, o el adulterio, o todo ese tipo de cosas que van contra la palabra de Dios. Y entonces ellos dicen, es que todos lo están haciendo. Pero esa no es una buena norma, gloria a Dios, para nosotros tomar nuestras decisiones. Si lo que nosotros queremos hacer es ir adelante a la perfección, no nos va a ayudar fundar nuestras decisiones, fundar nuestra dirección, fundar nuestros caminos
en base a la cultura. Otro ejemplo, otro punto que uno observa es la tradición. Muchas personas siempre siguen haciendo eso, ¿no? Siempre lo hemos hecho así, es la frase que ellos usan. Y aún en San Marcos capítulo 7 y el verso 13, el Señor Jesucristo, refiriéndose a esto de la tradición, dice que ellos están invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición. En los tiempos del Señor era más importante la tradición que lo que decía la palabra de Dios. Y qué triste que a veces uno observa en algunas vidas de algunos hermanos eso, ¿no? La tradición va por encima de la palabra de Dios, pero no. Nosotros debemos de colocar la palabra de Dios antes que la cultura. Nosotros debemos de colocar la palabra de Dios antes que la tradición. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas que hacéis son semejantes a estas. Tradiciones. ¿Cuántas veces hemos encontrado a personas diciendo que no, mi padre fue así y yo voy a seguir el camino de mi padre? Hey, pero si tu padre estaba cometiendo errores, no me importa, yo voy a seguir así. Es difícil, gloria a Dios, cuando las personas quieren colocar la tradición encima de lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, es inspirado por Dios y entonces dice que, Gálatas capítulo 1 y verso 14, dice, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo, observe eso, hermano, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. El apóstol sabía que era una tradición. El apóstol sabía que era un fundamento de estos tan fuerte. Aleluya. Pero él, cuando pudo ver el fundamento de la palabra de Dios, dijo, bueno, creo que es más importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Las tradiciones cambian, la cultura cambia, gloria a Dios. Entonces necesitamos tener un deseo por aprender. Necesitamos tener un deseo por ir adelante. Y es lo que el texto de Hebreos nos está diciendo, ¿no? Vamos adelante, vamos adelante. Otras personas toman sus decisiones en base a la razón, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, es que esto que voy a hacer parece lógico, parece que tiene buenos argumentos, tiene buena razón, tiene buenas observaciones para que yo haga eso. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 1 y el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ay, Señor Jesucristo, gracias a Dios por el razonamiento, gracias a Dios por la lógica, gracias a Dios por la inteligencia, pero creo que es Santiago, ¿no? El que nos habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y hay que nos habla también de una sabiduría que es eterna, que viene del cielo, que es pura, pacífica, amable, gloria a Dios. Entonces, estas personas que confían mucho en su razonamiento, y dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Para las personas que le rodeaban, ellos eran sabios, pero ante Dios eran necios, porque habían colocado la razón antes que la palabra de Dios, y eso es bien peligroso. Encontramos normalmente la razón y la lógica nos habla de la venganza. Cuando uno piensa por la razón, cuando uno piensa por la lógica, uno dice, bueno, ojo por ojo. Cuando uno piensa por la razón, cuando uno piensa por la lógica, dice, no, lo mejor es ahorrar. Pero lo que dice Dios es contrario a ahorrar. Cuando pensamos por la lógica, debemos de pensar primero en nosotros. Pero Dios dice algo diferente, gloria a Dios. Cuando pensamos según la razón y la lógica, buscamos las cosas terrenales, buscamos lo visible, buscamos lo que podemos palpar, buscamos lo que tenemos a la mano inmediatamente. Eso es razón, eso es lógica. Pero hay un camino mejor, hay un camino más excelente, hay un camino más glorioso, gloria al Señor. Ahora, otras personas toman el camino de las emociones, de los sentimientos. Y ellos dicen, bueno, yo lo sentía que era correcto, yo pensaba que estaba correcto. Pero mira lo que la palabra del Señor nos advierte con respecto a las emociones, lo que la palabra del Señor nos advierte con respecto a los sentimientos. Jeremías capítulo 17 y el verso 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¡Ah, sagrado Dios! En otras palabras, nada hay tan engañoso, nada hay tan perverso, gloria a Dios, como el corazón. Una versión dice, está irremediablemente enfermo.
Aleluya. ¿Quién? Hay una pregunta al final de ese verso 9 y dice, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién lo conocerá? Entonces, dejarnos guiar nuestras decisiones por los sentimientos es bien peligroso también. Es muy delicado. Gloria al Señor Jesucristo. Necesitamos tener mucho cuidado con ello. Hay una frase muy conocida que dice que los sentimientos son muy parecidos a las olas del mar. No podemos evitar que lleguen, pero podemos escoger sobre cuál de ellos surfear. Los sentimientos van a venir, van a ir, van a estar aquí, van a estar allá. A veces van a estar arriba, a veces van a estar abajo, otras veces ni aparecen. Pero nosotros no podemos dejarnos guiar por las emociones. Nosotros no podemos dejarnos guiar por los sentimientos. Hay personas que van a la iglesia y dicen, bueno, el culto de hoy estuvo como un poquito raro, no sentía a Dios. El problema no está en Dios, el problema está en tus sentimientos, el problema está en tus emociones, el problema está en la manera que piensas, porque la palabra de Dios tiene un principio, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí yo estaré. La palabra del Señor tiene un principio, gloria al Señor, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Por eso andar por sentimientos es demasiado peligroso, gloria a Dios. Lo vemos también en uno de los hombres mayores, que podemos decir así, uno de los profetas más resaltados, Primera de Reyes, capítulo 19 y el verso 10, ¿no? Y él respondió, está hablando de Elías, ¿no? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Y mire lo que dice ese verso. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ay, Santo Padre nuestro, gloria a Dios. En el mismo capítulo 19 y el verso 18, Dios le hace una aclaración a este hombre. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, aleluya, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Él había visto una gran multitud, él había visto una gran parte de gente que se había doblado, pero él no veía a los que se habían quedado en casa. Él no había quedado los que se habían quedado en el campo. Él no había todos los que habían estado escondidos, que no habían querido ir allá. Y entonces Dios dice, por cuanto ellos hicieron eso, yo me encargaré, yo haré cargo, yo los cuidaré para que ellos sigan guardando sus vidas, gloria a Dios, ante mí. Oh, gloria a Dios por eso. Entonces, hasta aquí hemos visto, gloria al Señor Jesucristo, varias maneras por las cuales la persona toma decisiones. Por la cultura, todos lo hacen. Por la tradición, siempre lo hemos hecho así. Por la razón, parecía lógico. Por las emociones, sentíamos que era correcto, pero ninguna de estas son algo confiable. La manera confiable, la manera segura de nosotros tratar de evitar los menos errores posibles es yendo a la palabra de Dios. Es la norma perfecta, es la norma confiable, es la guía invariable, inalterable, estable, estática, fija, imperturbable, inconmovible, persistente, constante, continua, firme. Uno puede ir a la palabra de Dios y tomar sus decisiones, aleluya, en base a ella, y uno puede estar tranquilo. En lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119 y el verso 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Imagínense la importancia de la palabra de Dios, que va a estar para siempre, permanecerá, continuará, siempre estará allí, gloria a Dios. Tendremos una copia, yo no sé si de qué material será, no sé exactamente cómo tendremos el acceso a ella, pero allá tendremos una copia de la palabra de Dios. Tenemos libros y buenos pensamientos, pero esos no van a pasar a la eternidad, gloria a Dios. Lo que va a pasar a la eternidad, según Dios, es su santa palabra. En la mejor biblioteca, en el mejor lugar de la eternidad, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, si la palabra de Dios va a estar en ese lugar de la eternidad, nosotros haríamos bien en revisarla. Nosotros haríamos bien en hacer caso a ella. Nosotros haríamos bien en obedecerla. Nosotros haríamos bien en registrar o tomar nuestras decisiones en base a la palabra de Dios. Primera de Pedro, verso 24, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria como la flor de la hierba. Observe que dice dos cosas, hierba y flor. Aleluya. Y entonces dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios.
Entonces, la palabra de Dios debe de ser el fundamento de nuestras vidas. La palabra de Dios deben de ser las paredes, deben de ser las columnas, debe de ser el techo de nuestra vida, debe de ser el soporte de nuestra vida, debe de ser la que guarda nuestra espalda y debe de ser la que está al frente de nuestra vida. Debe de ser algo que nos cubra por todos los aspectos. Debe de ser algo que nos cubra en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a Dios por las otras cosas, pero nosotros necesitamos, aleluya, fundar nuestras vidas, fundar nuestros pensamientos, fundar nuestras actitudes, fundar nuestras decisiones en la palabra de Dios. San Juan capítulo 8 y el verso 31 lo dice, ¿no? Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32, qué hermoso, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Qué hermosa escritura. Gloria al Señor. Entonces, lo que vemos en estos 5 puntos es que la cultura cambia. Las tradiciones cambian. La razón cambia. La emoción cambia. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es por eso que continuamos enfatizando lo que la palabra de Dios nos dice. Y en esta noche vamos a entrar al punto 24. Llevamos 23 y en esta noche será el 24. Y qué increíble lo que la palabra del Señor Jesucristo nos va a decir aquí. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos permita su ayuda en esta noche. Santiago capítulo 4, gloria al Señor Jesucristo, es el punto donde nosotros vamos a empezar. Y mire lo que dice Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Oh sagrado Padre nuestro, no murmuréis, no murmuréis. Es la tarea que nos queda para esta semana, es la tarea que nos queda para este mes. Es el ejercicio que necesitamos comenzar a practicar, gloria a Dios, los que no lo han hecho, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que continuar haciéndolo, gloria a Dios. Es no criticar, es no calumniar, es no desacreditar, es no difamar, es no censurar, es no saherir, es no susurrar. Otras palabras dicen no cuchichear. ¡Ah, Santo Padre nuestro! Esa palabra es un poquito más difícil de explicar, pero bueno, gloria a Dios. Ahora, miren lo interesante, que eso no es algo de esta época. El murmurar, el criticar, el calumniar, el desacreditar, el difamar, no es algo nuevo. Miren lo que pasa en Éxodo capítulo 15 y el verso 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24 de Éxodo 15. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Pregunta, ¿no? Y verso 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a ellas. Qué increíble, ¿no? Gloria a Dios. Después de haber sido libertados de 430 años de esclavitud, después de haber visto la mano de Dios con tantos prodigios, milagros, maravillas, hermano, es increíble, gloria a Dios, que ellos estén murmurando contra su líder. Por eso no es nuevo, ¿no? Eso es tan antiguo, eso es, no sé la raíz. Pues la Biblia lo vamos a ver más adelantico, si vamos a ver la raíz, perdón, me equivoqué. Gloria a Dios. Éxodo 16:2, mire lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 16:2. Y toda la congregación, ojo, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne. Si ve la cultura, la tradición, los sentimientos,
el razonamiento están ahí, ¿no? Y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y verso 4, y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan o no en mi ley o no. Mira aquí, ese capítulo es bien interesante. Los que les gusta tomar nota, escriba lo siguiente. Lo que el pueblo dijo está en Éxodo 15:24. 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Ahora, cuando vamos al capítulo 16 y el verso 2, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Eso es lo que hace las personas, gloria a Dios, que quieren ser parte del problema y no parte de la solución. Eso es lo que hacen las personas, gloria al Señor Jesucristo, que su nivel espiritual está bajo. Eso es lo que hacen las personas que pueden ver solamente los obstáculos, las situaciones. Y entonces ahí vemos otra vez los 5 puntos: la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Pero gracias a Dios por las personas que son espirituales. Gracias a Dios por las personas que cuando están en medio de un conflicto no se quedan mirando el conflicto, sino levantan sus miradas un poquito más a lo alto, gloria a Dios, obedeciendo a Hebreos 12, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, gloria a Dios. Y entonces en Éxodo capítulo 15 vemos la misma situación, ¿no? Moisés no está viendo otra cosa, Moisés está viendo lo mismo. Pero lo que hace Moisés en Éxodo 15:25 es algo diferente. Moisés clama a Jehová. Y cuando uno clama a Dios, Dios le muestra cosas. Cuando uno clama a Dios, Dios te da guía, Dios te da orientación, Dios te da pautas, Dios te revela cosas. Porque está escrito en la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para el pueblo, la solución era murmurar contra el líder. Para el pueblo la solución era murmurar contra el que estaba puesto en eminencia. Pero para Moisés dijo, no, aquí hay algo que necesitamos, la ayuda de Dios. Lo vemos también en el capítulo 16, ¿no? En el 16, el verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, para que Dios le dijera algo a Moisés, era porque había habido antes una charla. Moisés se había dirigido a Dios y entonces Dios le da la respuesta, gloria a Dios. Por eso, cada uno de nosotros en los diferentes problemas, en las diferentes situaciones, en las diferentes adversidades de la vida, podemos tomar la opción de murmurar contra la persona que está en el encargo, el murmurar contra la persona que está dirigiendo, el murmurar contra el esposo, el murmurar contra la esposa, el murmurar contra los hijos, el murmurar contra el vecino, el murmurar contra los gobernadores, el murmurar contra los que están en diferentes puestos. Gloria a Dios. O podemos ser parte, gloria a Dios, de los que levantan los ojos al cielo, de los que levantan su voz a la eternidad, de los que levantan su presencia, gloria a Dios, en alto y comienzan a orar y a buscar la solución. Podemos ser parte del problema o podemos ser parte de la solución. Murmurar no es la solución. Murmurar no ayuda. Murmurar no nos ayuda a empujar. Murmurar no nos ayuda a avanzar. Murmurar nos hace detenernos. Murmurar nos estabiliza. Murmurar nos ancla en el lugar donde estamos de la dificultad y de la lucha. Necesitamos todos deshacernos de la murmuración. Necesitamos todos deshacernos de ese mal hábito, gloria al Señor Jesucristo, que tenemos normalmente: criticar, calumniar, desacreditar, difamar. Si es un predicador y yo soy predicador, comenzamos a decir, lo hubiera podido hacer mejor. Yo hubiera usado esta anécdota, yo hubiera usado esta otra, yo hubiera usado este texto, yo hubiera usado lo otro texto. Yo hubiera empezado de esta manera y hubiera terminado de esta manera. Si es cantando, no, debería de haber cantado por tal otra nota, debería de haber cantado por tal otra música, debería de haber escogido tal otro coro. Críticas, calumnias, desacrédito, censurar, difamar. Esa no es nuestro trabajo, esa no es nuestra parte. No debemos de dejarnos meter en ese río de cultura, en ese río de tradición, porque muchos de nosotros, yo me confieso, muchos de nosotros lo hicimos, gloria a Dios. Estamos trabajando hoy en día para minorar, gloria al Señor Jesucristo, para no seguir haciendo, porque era una cosa cultural, ¿no? Todos lo hacían cuando nosotros criamos. En nuestra casa lo hacían, en la iglesia lo hacían, en el estudio lo hacían, en el trabajo lo hacían.
cultura, tradición, razón, emociones. Pero, la palabra de Dios, la norma perfecta, la norma confiable, la norma, gloria a Dios, que nos bendice, nos dice, no hagan eso, no hagan eso. Y creo que vale la pena escuchar al que nos amonesta desde los cielos. San Juan capítulo 16, el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La aflicción siempre va a estar. Tal vez va a durar una semana, tal vez va a durar un día. No dice que van a vivir, eso es bien importante entenderlo, ¿no? Dice tendréis, no viviréis. Porque algunos le ponen demasiado énfasis en su momento de dolor, demasiado énfasis en su momento de tristeza. No, son momentos, no hagamos monumentos de las aflicciones. Es momentos, gloria a Dios, que se pasa por aflicción. Es momentos en que se pasa por dolor. Es momento en que se pasa por tristeza. Es momento en que nosotros pasamos por algún dolor, por alguna aflicción, por alguna cosa. Pero la mayor parte del tiempo estamos bendecidos. La mayor parte del tiempo estamos protegidos. La mayor parte del tiempo estamos siendo cuidados. La mayor parte del tiempo estamos avanzando. La mayor parte del tiempo estamos siendo ayudados por Dios. Y es lo que dice el versículo 33 de San Juan 16. Pero confiad, la importancia de confiar, no de murmurar. Tenemos las dos opciones, no nos pueden obligar y no podemos obligar a nadie a que no murmure. Esa es una decisión personal, ¿no? Esa es una decisión de cada uno de nosotros, porque normalmente no lo hacemos en público, ¿no? Lo hacemos allá en lo privado con nuestra esposa, lo hacemos allá en lo privado con algún amigo cercano, lo hacemos allá en lo privado cuando hablamos con nosotros mismos, lo hacemos allá en lo privado con otras personas, casi no se murmura. Claro, hay algunos que ya no tienen casi ni vergüenza y murmuran en público, ¿no? Y lo hacen a través de las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Pero el consejo de Dios es no critiquemos, no calumniemos, no desacreditemos, no difamemos, no censuremos, no saeramos, no susurremos de las demás personas. No importa si son cristianos, no importa si no son cristianos, no importa nada de eso. Nuestra tarea es no calumniar, no murmurar. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, cuando vamos al capítulo 4 y el verso 1, encontramos la manera en que Dios comienza a inspirar a este hombre para que comience a escribir. Y comienza con dos preguntas. Verso 1. El verso 1 comienza diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Cuál es el origen de eso? ¿Cuál es el fundamento de eso? Entonces es lo que uno tiene que mirar, ¿no? Cuando uno está murmurando de otra persona, cuando uno es tendido a criticar, cuando uno tiende a esas cosas, uno tiene que decir de dónde está viniendo eso, de dónde son los conflictos, de dónde son esas peleas, de dónde es eso. Otra versión dice, ¿saben por qué hay guerras y pleito entre ustedes? Pregunta. Y entonces la versión del 60, Reina Valera del 60 dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? La otra versión dice, es de precisamente de sus malos deseos, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Dos preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestras pasiones. Qué triste a veces cuando uno se sienta con personas a hablar, cuando uno se sienta con personas a escuchar, y si uno dura hablando 20 minutos con ellos o 30 minutos con ellos, la mayoría de las 20 minutos, de los 30 minutos es quejas. La mayoría de los 20 o 30 minutos es murmuraciones. Falta mucha palabra de Dios en los labios de ellos. Faltan muchas confesiones de fe. Falta mucha alabanza. Falta mucha adoración a Dios. Hay mucha queja, hay mucho lamento, hay mucho, ahí es que esto y es que lo otro, ya se dio cuenta que hicieron, ya murmuraciones, murmuraciones, murmuraciones. Eso debemos de tratar todos, de seguir caminando hacia la perfección. Esto nos ayuda, hermano, a avanzar, pero cuando nos quedamos en la murmuración nos detiene, nos empanta, nos estanca y no nos deja avanzar, no nos deja producir, gloria a Dios, fortaleza ni alabanza. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando uno observa este versículo, la primera pregunta dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Lo que está diciendo es, hay algo dentro de ustedes. El problema está comenzando dentro de ustedes, porque cuando uno tiene un corazón limpio, uno no quiere murmurar de nadie,
uno no quiere criticar a nadie, uno no tiene tiempo para esas cosas. Uno está tratando de enfocarse en la palabra de Dios, uno está tratando de extraer la palabra de Dios, uno está tratando de enfocarse en la vida de uno. Gloria a Dios, cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer, cómo puedo ser mejor, cómo puedo agradar a Dios. Uno está tratando de esconderse de estas cosas, uno está tratando de evitar estas cosas. Ahora, los psicólogos dicen que las personas heridas están buscando herir a otros. Y eso es una de las cosas de la murmuración. Casi siempre la murmuración viene de una persona que está herida. Por eso uno necesita ir a la presencia de Dios y colocar su corazón abierto en la presencia de Dios. Uno tiene que colocarse abierto en la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy tal y como soy. No quiero aparentar, no quiero mostrar lo que no soy. Yo soy así, Señor. Esto es lo que soy, Señor. Sáname, lávame, límpiame. Creo que el salmista lo dijo de una manera muy exacta, ¿no? Tú me has examinado, tú me has conocido, tú me conoces, gloria a Dios. Y esa es una de las cosas que todos necesitamos hacer cuando vamos a la presencia de Dios. No poner una cara de lo que no somos, no usar unas palabras de lo que no tenemos, no tenernos pensamientos de lo que no realmente anhelamos, pero necesitamos ser transparentes para poder ser ayudados. Necesitamos ser a lo más limpio que podamos ante la presencia de Dios, no esconder. Por eso Dios dice: cierra tu puerta y ora en secreto. Ven, tú y yo hagamos cuentas. Ven, tú y yo arreglemos las cosas. Tú no estás solo con ese problema. Tú no estás solo con esa herida. Ven, déjame colocarte aceite. Ven, déjame sanarte. Ven, déjame colocarte la medicina. Ven, déjame colocarte mi sangre. Ven, déjame colocarte mi espíritu. Ven, déjame colocarte mi palabra para que seas sano. No andes con esa herida. No andes con ese dolor. Ven, déjame sanarte, porque a Dios le interesa que nosotros seamos sanos. Gloria a Dios. Aleluya. El verso 2 de Santiago 4 dice: codiciáis y no tenéis. Qué increíble la siguiente palabra que está ahí, o el siguiente verbo. Dice: matáis. Y es verdad, hay muchas personas que han matado a otros con su murmuración. Qué triste, ¿no? Qué triste eso. Gloria a Dios. Dice: ardéis de envidia. Imagínense la palabra que Dios le guía a este hombre para que ardéis de envidia y no podéis alcanzarlo. Lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Porque lo que tiene que pedir es, no tenemos que pedir: Señor, quítale el cargo a ese pastor. Señor, quítale el cargo a ese músico. Señor, quítale esto a este. No. Nosotros no debemos de orar de esa manera. Nosotros debemos de orar: Señor, si está ahí, bendícelo, Señor, en ese puesto que está. Señor, si está lleno, bendícelo, Señor. No murmurar de la manera que hacen las cosas. Esa no es nuestra parte. Gloria a Dios. Regresemos al versículo 11 y detengámonos un momento más en este versículo. Mira lo que dice la palabra del Señor: hermanos, no murmuréis. La versión de las Américas, la Nueva Versión Internacional y la versión Dios habla hoy, cambia la palabra murmurar por hablar mal. No hablen mal, no hablen mal los unos de los otros. Oh, él cantó pero se desentonó, estás hablando mal. Oh, él predicó pero estás hablando mal. Oh, él trató mal. Si estás hablando mal, eso es murmurar. Si estás criticando, eso es murmurar. Si estás menospreciando, eso es murmurar. Y lo que la palabra del Señor dice: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Creo que necesitamos poner más atención a la palabra del Señor, porque míralo como dice la palabra del Señor: el que murmura o el que habla mal del hermano juzga a su hermano. Miren lo increíble, me impresiona esto sobremanera. Dice: el que murmura, el que juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Qué increíble eso, ¿no? Ya nos estamos metiendo en terrenos mayores, ¿no? Ya nos estamos metiendo dentro de los fundamentos que Dios ha dejado. Ya nos estamos metiendo dentro de las paredes que Dios ha dejado. Gloria al Señor. Eso es bien interesante. Ahora, mira lo interesante. Algo más interesante es que en ese verso 11, 3 veces está la palabra hermano o hermanos. Hermanos, no murmuréis del hermano y el que juzga a su hermano 3 veces. 3 veces. Para Dios, murmurar del hermano, eso es en el ambiente espiritual. Eso es en la manera como Dios los ve. A veces uno
murmura o comenta o argumenta o dice alguna cosa, calumnia, critica, difama, censura y dicen, es una pequeña cosa, no es tan grave, pero para Dios, que es lo importante, gloria al Señor Jesucristo, para Dios murmurar es igual que juzgar la ley, es igual que juzgar su estructura, es juzgar lo que Dios ha establecido. Mucho ojo con eso. Nosotros no tenemos autoridad para juzgar la ley. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, mira lo interesante, algo más interesante todavía. Se va poniendo más hermoso, gloria a Dios. Porque cuando usted revisa la palabra del Señor Jesucristo, aleluya, en más de 190 versículos, entre el libro de Hechos y el libro de Apocalipsis, está la palabra hermanos. Más de 190 veces hay recomendaciones para los hermanos. Tal vez para nosotros no son tan importantes las relaciones con los hermanos, pero para Dios son muy importantes. Porque hermano, mire, lo interesante de esto es que tal vez tu papá, tal vez tu mamá no van a estar contigo en la eternidad. Ojalá que estén contigo en la eternidad. Ojalá que nuestros padres, que nuestros hermanos, que toda nuestra familia esté en la eternidad. Pero muchos de nosotros sabemos que muchos de ellos no están en los caminos del Señor y posiblemente no lo vamos a tener en la eternidad. Pero el hermanito que se sienta contigo en la iglesia, que es fiel a Dios, está luchando, gloria al Señor Jesucristo, por agradar a Dios, ese hermano va a estar contigo en la eternidad. Por eso Dios quiere que tengamos buenas relaciones con Él aquí en la tierra. Porque si estando aquí en la tierra no tenemos buenas relaciones, necesitamos revisar, hermanos. Porque en el cielo no van a entrar los conflictos, en el cielo no van a entrar las enemistades, en el cielo no van a entrar los pleitos. Por eso desde ahora necesitamos corregir nuestra lengua, desde ahora necesitamos corregir nuestros pensamientos, desde ahora necesitamos limpiar nuestro corazón, desde ahora necesitamos limpiar todo lo que está dentro de nosotros. Levíticos capítulo 19, mira, desde allá atrás dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Chismear es hablar mal de una persona. Yo sé que a veces podemos contar información de alguien. Oh, fulanito se casó el día de ayer. Eso no es chisme. Eso es una verdad que sucedió y yo lo estoy compartiendo. Pero chismear es cuando yo veo algo en él y yo me imagino que, yo creo que lo que hizo fue tal o cual cosa. Eso es chismear. Traer una cosa desfigurada, algo que no me consta. Algo que no estoy seguro, gloria a Dios de ello, y entonces lo traigo a colación. Ahora, sabemos bien que la palabra del Señor en Hechos capítulo 6 y el verso 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Otra vez, mire la murmuración. Comenzó allá con Moisés y aquí lo vemos otra vez, el Nuevo Testamento. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que estaban diciendo los discípulos, no están haciendo bien su trabajo. Ellos deberían de hacer esto, ellos deberían de hacer lo otro. Ellos, hermano, si sabe usted cómo hacer un trabajo, si usted sabe cómo desempeñar algo, hágalo, hermano. No esté murmurando, no esté criticando. Si sabemos cómo debemos de hacer algo, mejor vaya donde ese hermano, vaya donde esa hermana, acérquese a su esposo, acérquese a su esposa, acérquese a su hijo, acérquese donde el vecino y dígale, mire, tengo una idea para que usted pueda hacer mejor este trabajo. Pero no andemos, aleluya, me incluyo, porque todavía estoy aquí en la tierra, todavía no me han salido las alitas, todavía necesito estar revisando, todavía necesito estar atento, gloria a Dios, para no caer en ello, gloria a Dios. El libro de Filipenses, capítulo 2 y el verso 14, Filipenses 2:14 dice, haced todo. Ay, Señor Jesucristo, sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que hagamos, el Señor sabe, hermano, el Señor nos conoce, Él nos hizo. El Señor nos conoce porque Él participó de lo mismo, de carne y de sangre. El Señor sabe nuestra condición y por eso no dice, hagan algunas cosas. Bueno, las que más puedan, háganlas. No. El Señor Jesucristo lo dice ahí en Filipenses 2:14. Hagan todo sin murmuraciones. Todo sin murmuraciones. Todo sin murmuraciones. Aleluya. Sin críticas, sin nada de eso.
Ahora, Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 9. Ese es otro versículo que está sagrado, Padre nuestro. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cuando va alguien a tu casa, cuando tú le invitas a comer, cuando tú le invitas a compartir un rato contigo, gloria al Señor, y después sale el hermano, sale la hermanita, ¿qué hacemos nosotros? ¿Te diste cuenta cómo comía? ¿Te diste cuenta de lo que habló? ¿Te diste cuenta de lo que nos contó? ¿Te diste? Criticar, calumniar, desacreditar, difamar, censurar, herir, cosas que traemos de nuestra cultura, cosas que traemos de nuestra tradición, pero que nosotros necesitamos limpiarnos de ello, gloria a Dios. Necesitamos quitar esas cosas que tal vez la mayoría lo hacen. No podemos decir que todos en la iglesia lo hacen, porque hay personas muy consagradas, hay personas muy limpias, hay personas que ya han superado eso y están yendo hacia el siguiente nivel. Pero los que todavía estamos quedando atrás en algunas áreas, necesitamos cambiar eso. Necesitamos seguir mejorando, necesitamos seguir empujando nuestra vida, gloria a Dios, hacia la perfección, porque la murmuración nos detiene, la murmuración nos estanca, la murmuración no nos deja avanzar, la murmuración es algo que a Dios no le agrada. La cultura lo puede hacer, la tradición lo puede hacer, la razón lo puede hacer, las emociones lo pueden hacer, pero alguien que se llama hijo de Dios, alguien que se llama que está en los caminos del Señor, debe de evitar de hacerlo. Debemos procurar ser parte de la solución y no del problema, no agrandar más la situación. Ya si alguien se equivocó, ¿para qué nosotros andamos resucitando los muertos? ¿Para qué nosotros andamos levantando calumnias? ¿Para qué nosotros andamos criticando y murmurando? Y usted hizo y usted no hizo. Y usted, hermano, eso déjeselo al diablo. Él es el que nos acusa. Con él tenemos suficiente. No le hagamos el trabajo a él. No le ayudemos a criticar, no le ayudemos a calumniar, no le ayudemos a desacreditar, no le ayudemos a censurar, no le ayudemos a herir. Necesitamos aprender a poner una cremallera en nuestra boca la mayor parte del tiempo. Necesitamos pedirle a Dios que cuando abramos nuestros labios lo hagamos en el temor y el respeto a Dios, porque a veces lo hacemos tan rápido, a veces no conectamos nuestro corazón espiritual, no conectamos nuestra mente, sino comenzamos a hablar y hablar y hablar y tal vez estamos dañando gente. Eso es lo que el libro de Santiago en el final estaba diciendo, ¿no? No sea que de pronto por alguna de esas maneras que ustedes hacen dañen la fe de alguno de sus hermanos. Eso es lo que dice, ¿no? De la ley, vamos a mirarlo un momentico, el que murmura del hermano y juzga, gloria a Dios, a su hermano murmura y de la ley juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a seguir trabajando, gloria a Dios, en nuestro crecimiento. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos, gloria a Dios. Si es que de verdad queremos seguir hacia la perfección, si es que de verdad queremos continuar avanzando, gloria a Dios. Si es que de verdad queremos limpiar nuestras vidas, gloria al Señor Jesucristo. Si queremos tener un cambio de vida, si queremos tener más bendiciones en nuestras vidas, necesitamos limpiar esto, porque es algo que Dios dijo, no lo hagan. Y si Dios dijo, no lo hagan, nosotros solamente podemos ver como humanos parte del problema, pero Dios ve todo lo que está detrás de eso. Que el Señor nos ayude a sanar nuestros corazones, que el Señor nos ayude a sanar nuestras vidas y a poder ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a ver a los demás cómo podemos ayudarlos a que sigan creciendo y no cómo podemos bajarlos de donde están, no cómo podemos ensuciarles el vestido, no cómo podemos dañarles su testimonio. No, ese no es mi trabajo, eso no debe de ser mi parte. Si hay alguien que está haciendo algo, vamos a bendecirlo. Vamos a ayudarlo, vamos a inspirarlo, vamos a empujar a que siga adelante, pero nuestro trabajo no es criticar, nuestro trabajo no es murmurar. Creo que esta tarea del día de hoy está bien interesante para poderla cumplir, gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo nos siga ayudando, Él lo quiere hacer. Nuestra parte es obedecer, nuestra parte es hacer caso, nuestra parte es simplemente decirle, Señor, cada día, no dejarnos guiar ni por la tradición, no dejarnos guiar ni por las emociones, no dejarnos guiar por ninguna de estas cosas, sino dejarnos guiar
por la palabra de Dios. Si otros lo hacen, allá verán ellos. Si siempre lo han hecho así, allá verán ellos. Si parece lógico, pero no se dio cuenta que se equivocó. Bueno, eso parece lógico, pero esa no es mi parte. Dios dice, no lo hagas. Pero es que es correcto. No es correcto, hermano, hablar de los demás. El Señor Jesucristo nos bendiga a todos y creo que nos queda una muy buena tarea para practicar, porque eso es algo que es parte de nuestras vidas. El Señor nos ayuda a deshacernos de esas cosas que no nos bendicen y a darle prioridad a que son nuestros hermanos, a que son nuestra familia eterna. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es tan preciosa. Señor, te damos gracias porque en ella podemos confiar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque podemos entender que ella no va a cambiar. Ella es invariable. Ella es inalterable, Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, entender lo que es estable, que es estática, que es perdurable, que es inconmovible, que es constante, que es firme. Eso no va a cambiar. Si tú lo dijiste, eso va a permanecer ahí por la eternidad. Señor, permítenos quitarnos cada día esto, Señor. Seguir limpiando nuestras vidas, seguir limpiando nuestros vasos, seguir limpiando este templo que tú has hecho en nuestras vidas. Permítenos, Señor, por favor, ser obedientes a tu palabra. Señor Jesucristo, gracias por la oportunidad que tenemos de entrar en tu palabra y extraer estas verdades. Te pedimos, Señor, que seamos buena tierra para tu palabra. No nos dejes, Señor, que los afanes del tiempo presente ahoguen tu palabra, sino que seamos buena tierra, que seamos personas que obedecen tu palabra. Señor, sabemos que tú amas más la obediencia que los sacrificios. Permítenos, Señor, cada día obedecer tu palabra y no murmurar.